es aquí. Ok, entonces, la semana pasada estábamos, pero eso sí apaguen los micrófonos porque si no suena la grabación es. Y si necesitan hablar, no importa, los encienden, no hay problema, y hablan, pero si no, para que no se metan ruidos externos. Entonces, estábamos en que la Primera Guerra Mundial dijimos que se originó entre 1914 y 1919. Hicimos una explicación de cada una de las causas, dijimos que existieron potencias entre potencias entre tensiones, iba a decir tensiones entre potencias, pues que se habían originado básicamente desde el imperialismo, ¿verdad? Se habían hecho dos alianzas, que era la Triple Alianza, la Triple Entente. Se da una exaltación del nacionalismo, donde cada una de las potencias procura, eh, pues, mostrarse, ¿verdad? Digamos, superior a la otra, manifestar su poder a nivel mundial, su hegemonía a nivel mundial, y pues empezar a demostrar su grandeza nacional, ¿verdad? Y por otro lado, dijimos que también había una cuestión que era el conflicto que se había desarrollado en los Balcanes, especialmente porque la zona de los Balcanes, habíamos hablado que eran un montón de regiones, por decirlo así, porque no eran países, con culturas distintas, con idiomas distintos, y pues que se habían unificado en el Imperio Austrohúngaro porque Austria-Hungría se había apoderado de esas tierras. Dijimos que esas tierras además querían o estaban buscando la independencia, y pues recibían, por lo menos Serbia, que era la que lideraba el movimiento nacionalista para tratar de alcanzar la independencia, recibía un poco de ayuda de Rusia. Eh, Además dijimos que este muchacho, Gavrilo Princip, en Sarajevo, Bosnia, había asesinado al archiduque Francisco Fernando, y esto hace que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia. Pues le declara la guerra a Serbia porque primero le pide a Serbia que entregue al asesino y Serbia se niega a entregarlo. Entonces, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Posteriormente, Rusia, que dijimos anteriormente que respaldaba a Serbia, le declara la guerra a Austria-Hungría en defensa de Serbia, perdón, sí, en defensa de Serbia. Alemania, que estaba en la Triple Alianza con Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia para defender a Austria-Hungría. Francia, que está en alianza con Rusia, se involucra en la guerra para defenderlo de Alemania. Y por último, Gran Bretaña se involucra en la guerra porque Alemania violenta la neutralidad de Bélgica. Dijimos aquí que en 1989 Bélgica había firmado un tratado donde establecía que era un país neutral, que ante una situación de guerra pues se iba a mantener en condiciones neutrales. Y sin embargo, Alemania pues violenta el tratado y pues invade Bélgica. Hasta ahí vamos, ¿verdad? La guerra la vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa, conocida como la guerra de movimientos rápidos o la guerra relámpago, y se va a iniciar esta etapa en 1914 y va a ser iniciada principalmente por los alemanes, por lo que acabo de decir. Recordemos que Alemania, si bien es cierto, la guerra la inicia Austria-Hungría, el ejército alemán era bastante fuerte, y entonces invade Bélgica. Esto es muy curioso porque uno podría decir, pero, profe, ¿pero qué tenía que ver Bélgica? Bueno, es una cuestión estratégica. El otro día creo que lo mencioné. Para poder Alemania llegar fácilmente a Francia, necesita pasar por Bélgica. Entonces, pues de ahí se tomó el atrevimiento de pasar y pasó, ¿verdad? Invade Bélgica para poder llegar a Francia con la intención de que una vez hubiese llegado a Francia, poder llegar con mayor facilidad a Gran Bretaña. Entonces, pues esta va a ser la etapa primera, que es la etapa esta de movimientos rápidos, la invasión de Bélgica. Posteriormente también Alemania invade Francia, sin embargo no alcanza victoria y más bien es derrotada en la batalla de Marne. Y Rusia eh, invade Alemania, pero tampoco pues va a tener mucho éxito y termina siendo derrotado. Después vamos a encontrar
La guerra de posiciones, que va a desarrollarse entre 1915 y 1916. Y aquí se va a cambiar la estrategia. Perdón, cuando yo termine de hablar esto voy a ir a la guía, porque si no va a decir Tati, pero no digo que vamos a ir a la guía, ahorita vamos a ir a la guía. Entonces, en la guerra de posiciones, esta es muy famosa, este periodo va a ser muy importante, digamos que es como el fuerte de la guerra, y especialmente va a haber algo que hace significativo este periodo, y es porque aparecen las famosas trincheras, que no existían, que nunca se habían, pero a Francia se le ocurrió que podía crear una estrategia para protegerse del enemigo, que en este caso era Alemania, y crea las famosas trincheras. Ya vamos a ver qué son las trincheras. También en este periodo, entre el 15 y el 16, Italia, eso es como cuando, a mí me da mucha risa cuando yo hablo parte del tema, porque eso es como cuando usted es liguista, pero como Saprissa va ganando, mejor me hago sapricista, ¿verdad? Eso es una cosa así. Como cuando usted va con Liberación Nacional, pero como ha perdido muchas veces, mejor voto por el PAC. O sea, eso es una cosa así, lo que llama la gente pancistas. Y para mí, Italia en ese periodo literalmente fue como pancista, porque empieza la Triple Alianza, siendo aliado, valga la redundancia, de Alemania y del Imperio Austrohúngaro. Pero en este periodo, entre 1915 y 16, se cambia de bando. Entonces, se sale de la Triple Alianza y se alía a la Triple Entente. Podríamos profundizar en razones por las cuales pues se cambió de bando, ¿verdad? Pero al final, pues lo que importa es que pues se cambió de bando en ese periodo. Y además también Japón en este momento, en este periodo de la guerra, va a tratar de involucrarse también un poquito. Aquí tenemos lo que llamamos las trincheras. Estas fueron las trincheras y tal cual se ven, tal cual son, ¿verdad? Vamos a ver, esto que está aquí arriba, es la superficie, ¿verdad? Normalmente, donde camina la gente. Campos, llanuras, como usted lo quiera llamar, aquí es donde caminamos normalmente. ¿Qué fue lo que hizo Francia? Pues hacer estos huecos. Yo sé que la palabra suena bien fea, pero es que literalmente son huecos en la tierra. Empezaron a cavar espacios, ¿verdad? Vamos a ver, entendamos que son kilómetros. O sea, ahí estamos viendo este pedacito, pero eran kilómetros de trinchera que conectaban un montón de campos. Entonces, la intención de las trincheras era justamente cavar espacios donde los soldados pudieran caminar, pudieran estar, pudieran protegerse sin ser vistos por el enemigo. Claro, eso funcionó perfectamente porque entonces Alemania avanzaba y como no veía ejércitos a la vista, pensaba que era que no habían, avanzaba y resulta que sorpresa, pues sí estaban, pero estaban escondidos. En estas trincheras, pues casi que literalmente durante este periodo de guerra, pues los soldados hicieron su vida, me refiero, pues era lo que había y entonces era ahí donde trataban de dormir, de comer, pues prácticamente vivían ahí, ¿verdad? Entonces, pues esto era. Aquí podemos ver otra foto de las trincheras y vean cuál era el objetivo de la trinchera. O sea, nos escondemos. En este caso vemos cómo aquí la trinchera ya está así como donde van saliendo a la superficie, ¿verdad? No tan profunda como esta parte. Pero entonces vean el objetivo de la trinchera. Estamos escondidos y cuando viene el enemigo salimos y desde aquí empezamos a disparar, ¿verdad? Entonces no somos vistos, sino que simplemente salimos como de sorpresa, por decirlo así. Y por último encontraríamos la fase final que se va a desarrollar entre 1917 y 1918. Esta parte de la guerra, vamos a ver, entendamos que ya habían 3 años de guerra, o sea, ya era un periodo cansado, y pues justamente este periodo de la guerra va a ser conocida por eso, porque es un periodo de desgaste, así se le podría llamar, una guerra de desgaste, donde los ejércitos pues verdaderamente estaban eso, cansados. eh, ya de verdad los cuerpos estaban debilitados, había hambre, eh, no se veía una luz al final del túnel. Realmente ya para este periodo la guerra pues no tenía mucho sentido y especialmente en el caso de Bélgica y Francia, por lo que les dije anteriormente, Alemania tenía la intención de llegar a dominar Inglaterra.
Y entonces Bélgica y Francia, pues básicamente fueron como las zonas donde se dio tanta fuerza para que Alemania pudiera pasar y pues no pudo pasar, ¿verdad? Se produjeron muchas bajas, es decir, en este periodo hubo muchas muertes, muchos soldados murieron de todos los ejércitos, no importaba de cuál de los bandos, pero murieron muchos. Y por último se logra la derrota al final de Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano. Ya en Italia había salido literalmente huyendo, entonces pues al final se logra la victoria de las otras potencias, Inglaterra, Francia, pero este periodo final tiene una particularidad y es que aparece un nuevo protagonista y muy importante, y esta parte de la historia es fundamental, y es que Estados Unidos entra en la guerra. Y esto es muy interesante porque diríamos, pero ¿qué estaba haciendo Estados Unidos ahí? O sea, ni siquiera era una potencia mundial. Estaba al otro lado del Atlántico, ni una bala le llegó. O sea, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos ahí? Buscando, diría mi mamá, lo que no se le había perdido. Pues resulta que Estados Unidos entra a la guerra en 1917 por una razón muy simple. Resulta que Estados Unidos, bueno, hubo dos ocasiones donde Alemania bombardea ay Dios, olvidé la palabra, pues olvidé la palabra, un transatlántico llamado Lusitania en 1915 y un vapor francés llamado, me disculpan, pero vieran qué mal francés tengo, no sé cómo se pronuncia esto, en 1916. Resulta que, bueno, igual, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Bueno, que resulta que en cada uno de estos transportes, porque he olvidado la palabra totalmente, viajaban estadounidenses. En el caso de Lusitania, murieron muchos estadounidenses, justamente por esto que hizo Alemania. Entonces Estados Unidos, ¿verdad? Ofendido porque le mataron a un montón de personas de su nación que no tenían nada que ver con la guerra, se involucra en la guerra. Y pues entonces al final casi podríamos decir que en una guerra de desgaste como esta, eh, las potencias que formaban parte de la Triple Alianza, perdón, reciben un nuevo integrante y claro, al final prácticamente les digo, quien terminó la guerra fue Estados Unidos, porque ya los demás estaban cansados. ¿Cuándo termina la guerra? Termina el 11 de noviembre de 1918. ¿Y cómo termina? Bueno, Alemania se rinde y vean qué curioso, ¿quién empezó la guerra? Austria-Hungría, ni siquiera fue Alemania, pero ya los demás países ya estaban casi que rendidos y Alemania quedaba persistente. Esto lo vamos a ver más adelante, nunca se olviden de esto que acabo de decir. Todos los países ya estaban cansados, estaban rendidos. Austria-Hungría y el Imperio Otomano ya prácticamente, yo creo que ya se habían olvidado hasta de cuál era el propósito de la guerra, ni de por qué había empezado, pero Alemania seguía constante con el asunto de mantener la guerra. Y el 11 de junio de 1919, en Versalles, Francia, se firma lo que vamos a conocer como el Tratado de Versalles. ¿Qué decía el Tratado de Versalles? Muy simple, que Alemania era el culpable de todo lo que había pasado, que todos los desastres que habían ocurrido en Europa durante esos 4 años, todas las ciudades que habían sido destruidas, eran únicamente culpa de Alemania. Y por consiguiente se le van a imponer condiciones bastante severas. Primero, se le obligó a renunciar a todas sus colonias, y cuando digo a todas sus colonias es a todas, incluso si recordamos un poquito lo que habíamos visto en el imperialismo, recordemos que Alemania había cogido un poquito de la piñata aquella que yo les conté. Bueno, Alemania tenía unas colonias, no muy poquitas, tenía unas colonias en África, y pues resulta que tuvo que renunciarlas y los demás países victoriosos de la guerra se las repartieron. Se le redujo el ejército, aquí son 100.000, no son 100, yo me equivoqué. Se le redujo el ejército a 100.000 efectivos y se le prohibió fabricar armamento y utilizar fuerza aérea. Se le delimitó, el río Rin
Durante la invasión de Alemania a Francia se había robado dos tierras, Alsacia y Lorena, por consiguiente tuvo que devolvérselas a Francia. Y por último, Alemania debió de pagar todos los daños causados por la guerra. Cuando digo todos, es todos. Todos los daños de infraestructura en cada uno de los países le tocó pagarlos a Alemania. Voy a detener un momentito aquí para ir al documento que también se los mandé a la... Uy, qué montón de gente llegó. Que también se los mandé al grupo. Y es... No, mentira, perdón, no es esto. Es... Ay, no, es que no lo abrí. Es... Es este. Es el documento que yo les mandé para que se ayudaran a contestar la guía. Vean, vean que, chiquillos, sinceramente se los digo, de lo que yo, de las guías que yo les he mandado, nada tienen que buscar en internet. Todo lo que yo estoy hablando en esta presentación, que la mandé desde el primer día, y en este material, todo está ahí. Todo lo de la guía está ahí. Todo esto que está aquí, lo que yo acabo de hablar. Pero esto no está en la presentación y son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Una vez que terminó, ¿qué pasó? Primero, el declive económico de Europa. Vamos a ver, entendamos, chiquillos, que las potencias mundiales estaban en Europa y fueron destruidas por la guerra. Entonces, y cuando digo destruidas, destruidas en todo el sentido de la palabra, destruidas su infraestructura, sus ciudades, se tuvieron que endeudar porque para poder levantarse de la cosa tan terrible que dejó la guerra, tuvieron que endeudarse. Se da una pérdida muy importante de producción y se afecta al mercado. Y aquí, cuando decimos que la guerra fue mundial, la afectación fue mundial. ¿Y a qué me refiero con esto? En el sentido de que, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, con Costa Rica. Costa Rica, que le vendía el café a Inglaterra, dejó de vender porque Inglaterra no estaba comprando café. ¿Qué iba a estar comprando café si estaba en plena guerra? Entonces, la pérdida de producción y de mercados fue a nivel mundial. Y no solo para países pequeñitos como nosotros, sino para ellos mismos. Inglaterra, que vendía sus productos a otros países como nosotros, y tampoco pudo vender. Este es importantísimo. Estados Unidos aparece como la primera potencia mundial a partir de ese momento. Una vez que termina la guerra, los países europeos que eran potencias pierden su poder y lo asume un único país y es Estados Unidos. Queda literalmente con broche de oro, medalla de oro. Llegó un añito después de terminar, antes de terminar la guerra, salió victorioso y quedó de ahí como la potencia mundial. Esta parte va a ser muy importante, esto de Estados Unidos, porque como Estados Unidos es el país que no se vio tan afectado por la guerra, básicamente porque llegó al final, porque geográficamente estaba muy largo de Europa, entonces nunca recibió, como ya les dije antes, ni una bala, entonces su infraestructura estaba de pie, su economía no se vio afectada porque en realidad llegó al final, no tuvo que gastar mucho en armamento, entonces Estados Unidos quedó económicamente muy bien y esto va a hacer pues que Estados Unidos se convirtió en el prestamista del mundo, literalmente. Los países europeos para poder salir de la crisis en la que habían quedado tuvieron que pedirle prestado dinero a Estados Unidos. ¿Quién principalmente? Alemania, porque resulta que tenía que pagarle a las potencias que había destruido y el único país en condiciones de prestarle plata era Estados Unidos. Se concentra el poder por parte de los gobiernos vencedores, es decir, otra vez volviendo al poder europeo, en medio de cómo quedaron, ¿verdad? Todos destrozados, el poder en Europa lo empiezan a asumir los países victoriosos. El mapa de Europa cambia. Recordemos que teníamos un país llamado Austria-Hungría, va a dar paso a 4 países, es decir, el imperio austrohúngaro se divide y se forman 4 países, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Y los países
perdón, lo que habíamos hablado anteriormente de los Balcanes, los famosos Balcanes, se agruparon en Checoslovaquia y Yugoslavia, nada más como un dato curioso, pero eso es para más adelante. Incluso Yugoslavia y Checoslovaquia ya no existen, pero eso es tema de más adelante. Alemania le tuvo que devolver las tierras a Polonia, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia y perdió todas sus tierras en África. El Imperio Otomano llega a su fin para darle paso a un nuevo país, que es lo que hoy llamamos Turquía. El Imperio Ruso sufrió transformaciones. Este es el tema de la semana siguiente, es decir, del otro viernes. Aunque no lo puse ahí porque fue que se me olvidó, Rusia se sale de la guerra en 1917. La verdad que no lo puse porque sinceramente se me olvidó, pero no importa porque al final ese tema es de la otra semana, entonces ahí es donde vamos a profundizar. Surge la Sociedad de las Naciones, que fue una propuesta de Woodrow Wilson, pero no fue muy fructífera. Digamos que la Sociedad de las Naciones tenía como objetivo principal, digamos, que no se volviera a enfrentar a una guerra de esa magnitud, pero pues básicamente no funcionó. Se da una gran cantidad de pérdidas humanas, enfermos, epidemias, hambrunas y en este caso, ¿verdad? Enfermedades que pues se contagiaron en la guerra, mientras que los soldados estaban en guerra y la economía se paralizó porque los países estaban gastando todo el dinero en armamento, de ahí la gente de los pueblos, ¿verdad? La gente que quedó en los países y no se fue a la guerra, pues básicamente se estaba muriendo de hambre. Se desarrollan fuertes protestas sociales, especialmente, por lo menos en el caso de Rusia, fue importante. Los jóvenes vieron alteradas sus vidas. ¿Por qué? Porque posiblemente, y en este caso principal, bueno, hombres y mujeres, pero me refiero al caso particular de los varones, porque fueron llevados a la guerra, no era si querían o no querían, tenían que ir, aunque tuvieran un trabajo, aunque estuvieran estudiando, tenían que ir porque los países necesitaban soldados, especialmente cuando empezaron a matar tantos. Y además, también las mujeres, que es el punto siguiente y se relaciona con este, de que los jóvenes vieron alterada su vida, también las mujeres, porque resulta que al irse los hombres a la guerra, alguien tenía que sostener la economía, alguien tenía que ir a trabajar a las fábricas, alguien, ¿y quién lo tuvo que hacer? Las mujeres. Eh, esta parte es muy importante porque es la inserción de la mujer en el campo laboral. Es el tiempo donde la mujer literalmente aprende a ser asalariada, a trabajar y además de eso, a reclamar sus derechos como trabajadora. Si las mujeres no hubieran salido a las fábricas a trabajar y a hacer todo lo que los hombres hacían, pues de ahí hubiera sido todavía peor de lo que ya era. Y por último, el descontento del Tratado de Versalles. ¿Quién estaba descontento? Pues Alemania, por supuesto. Ojalá esto no lo olvidemos, porque esto también nos va a llevar al tema de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles va a ser una herida abierta en Alemania, una llaga ahí que cada vez que le metían el dedo, sentía como la llaga y esa herida estaba realmente abierta y al final es lo que pues prácticamente nos va a terminar llevando al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Básicamente esto es la Primera Guerra Mundial, lo hice súper rápido y todavía tengo tiempo. ¿Hay alguien que quiera decir algo en este momento, que quiera preguntar algo, que quiera expresar qué siente o qué piensa del tema? No, profe, yo creo que todo claro. Yo creo Todo que claro. sobre el segundo tema, profe, la Segunda Guerra Mundial, que Alemania la vuelve a iniciar o otro país, profe. Eh, pues resulta que Alemania la vuelve a iniciar. No nos vamos a adelantar a eso porque todavía nos faltan unos cuantos temas antes de llegar a la Segunda Guerra Mundial, creo que dos temas. Pero pues sí, Alemania la vuelve a iniciar, por eso les digo que el Tratado de Versalles va a ser como una herida abierta en Alemania que algún día pues se cobró esa herida, unos años después se la cobró y por eso se origina la Segunda Guerra Mundial. Eh, Nada más recuerden que para cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, que Hitler fue soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial. Entonces todo trae cola,
Todo tiene un porqué. En estudios sociales, todo tiene un porqué. Me quedan 10 minutos, pero en esos 10 minutos vamos a ver la guía número 2, que yo les prometí que lo iba a hacer. Ok, entonces vamos a ver. Esto estaba muy fácil, yo no sé, pero en el grupo anterior sentí como que, no sé, yo lo vi muy fácil, pero tal vez fue mi percepción. Entonces, esta parte está súper sencilla. Dice, confeccione en el cuaderno el siguiente emparejamiento. Entonces, es muy fácil. Usted copia esto en el cuaderno, copia esto en el cuaderno y luego con un lápiz, esta se las voy a soplar porque sé que no la van a saber, con un lápiz marcan cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, Maxine es una ametralladora, esa ya se la soplé porque fue culpa mía, ¿verdad? La actividad yo la tomé. Y pues la tomé tomando, se me olvidó que eso no lo habíamos visto. Entonces, Maxine es una ametralladora. Lo demás sí lo saben porque yo lo acabo de explicar. Y luego vamos a esta parte que en realidad no está tan difícil. Dice, realice el análisis de las imágenes. Observe la imagen adjunta y describa la causa de la Primera Guerra Mundial a la que hace referencia la fotografía. Bueno, yo no sé, yo voy a hacer esto más grande para que... Entonces, empezando de atrás para adelante. La primera imagen, ¿qué es lo que marca? Bélgica. Ya yo expliqué qué pasó con Bélgica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi cuaderno? Si pegaron las imágenes, genial. Y si no, nada más ponen imagen 3 y cuál es la causa a la que hace referencia. Vean que aquí está marcando Bélgica. Aquí yo veo que están matando a alguien. Yo no sé si será, pero esta foto está súper fácil porque ahí están matando a alguien. Entonces yo escribo aquí que la segunda imagen corresponde a la causa de ta, 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 ta. Ahorita vamos a ver si ya alguien lo hizo. Y en esta parte, ¿qué es lo que está marcando? Yo estuve como 15 minutos, duré la semana pasada explicando que esto se llama los Balcanes. Y entonces, ¿qué es lo que hay que poner aquí? Ahí buscan qué es lo que hay que poner aquí. Hay alguien que ya hizo la guía y quiere compartir lo que puso. Profe, yo ya la hice y se la mandé, pero creo que la imagen uno y la imagen 2 las tengo malas, profe. Bueno, entonces lo puede corregir. Usted me dijo que es solo virtual, ¿verdad? Que no va al colegio. Sí, profe. Adolfo, ¿verdad? Por si no sabe que Sí, soy yo. sí. No, no, su voz no la voy a confundir. ¿Alguien que quiera compartir si ya lo hicieron? ¿Alguien que quiera decir qué puso? Profe, a mí me Ajá. costó ver un poquito esa imagen, la número 1. Yo puse, no sé si está bien, yo puse que Rusia apoyaba a Serbia, no, que Serbia unificara a los pueblos esclavos, lo que iba en contra de los intereses de Austria-Hungría. Eso fue lo que yo entendí porque Eso me es. costó ver. Ay, No, eso pues es. está. Eso es. Esa es la respuesta, ¿verdad? Que Serbia quería unificar los pueblos eslavos y Rusia los estaba apoyando y Austria-Hungría estaba en contra. Eso es todo, porque ese era el conflicto de los Balcanes, ¿verdad? Que ellos no querían formar parte del Imperio Austrohúngaro y pues estaban a la fuerza, querían buscar la independencia, Rusia los estaba apoyando y pues al final eso fue una causa de la guerra, ¿verdad? Porque había una tensión en esa zona. Está bien, profe. Y en la número 3 está facilísima, ¿verdad? Y es el Tratado de la Neutralidad de Bélgica. Y la más fácil de todas para mí es la número 2. Yo no sé, pero la número 2 es re fácil. Gaby, ¿qué puso usted en la número 2? Esa foto. Yo puse que en el 2000, óigame a mí, yo puse que en el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Gavrilo Princip asesinó al heredero del trono del imperio austrohúngaro, archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Choptik. Correcto, exactamente. Y en la última, pues es lo que ya les dije, ¿verdad? Es lo de la neutralidad de Bélgica. Esta parte también muy sencilla. Gabrilo, me cuesta mucho decir este nombre. Gabrilo es este, va con la mano negra, Gabrilo. Y, eh,
Vamos a Profe, ver. ¿por qué mano negra? Vieras que yo pensé eso de mano negra, pero yo decía, mano negra, ¿será a que lo mataron o a, o No, a es mano que negra de esclavos? no, es que vieras que en ese periodo hubo un movimiento nacionalista también, un movimiento que estaba en contra del Imperio Austrohúngaro y el grupo este se llamaba Mano Negra. Entonces resulta que hubo evidencias de que Gabrilo pertenecía al grupo que se llamaba Mano Negra, o al menos siempre se relacionó con que él pertenecía a ese grupo y por eso mató al archiduque. Ah, ya, ya. Y vamos a ver, transatlántico, pues obvio, ¿verdad? O sea, transatlántico súper obvio que va con Lusitania, lo acabo de decir en la clase. ¿Y con cuál pusieron triple alianza? Ahí abajo, Ale- con Alemania, Italia. Creo que Alemania, Italia Italia y y Austria. Correcto, Alemania, ay, 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 estuvieran qué difícil es, Alemania, Italia y Austria-Hungría. Y lógicamente la triple entente sería con, ay, Rusia, Francia y el Reino Unido, pues que ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que pasó después, sabemos ya que Rusia se salió, que Italia se metió, ¿verdad? Pero ya no íbamos a hacer toda esa descripción aquí, ¿verdad? Nada más era como para lo más básico. Eso era la guía número 1, eso era absolutamente todo lo que tenían que hacer. Posiblemente la guía que venga de la otra semana, eh, bueno, voy a hacer una despedida, pero en realidad es nada más para parar la grabación, porque si no les queda todo eso que voy a decir. Entonces voy a parar la grabación. Feliz viernes, chiquillos.